Bien, comenzamos hace un par de semanas atrás haciendo una exploración del capítulo 23 de Levítico, donde está la descripción de las fiestas solemnes en Israel. Y mencionábamos que son solemnes porque son establecidas por Dios y apuntan a celebrar a Dios. No son fiestas del regocijo del pueblo, son fiestas en las que el pueblo se regocija por la fidelidad de Dios. Vimos la primera que se menciona, que es el día de reposo, y hablamos que esta es una fiesta semanal, es una convocación. O sea, de alguna manera es la invitación de Dios a que una vez por semana, saquemos un tiempo para congregarnos, para disfrutar de la comunión y celebrar la fidelidad del Señor. La segunda fiesta que vimos la semana pasada fue la Pascua, ¿no? Y hablamos de la importancia de la Pascua porque toda esta celebración giraba en torno al Cordero, ¿no? El Cordero que era inmolado entre las dos tardes y todo lo que eso representaba, lo que vimos allí alrededor de la fiesta de la Pascua, que es probablemente una de las 2 o 3 festividades más importantes en Israel. Pero hoy quiero que veamos la tercera que aparece allí, es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el texto que estamos usando de referencia es el capítulo 23 de Levítico. Pero hoy sí vamos a hacer un recorrido por varios textos, porque hoy, digamos que, es curioso, hay muchos textos que citan la fiesta de los panes sin levadura, pero paradójicamente no hay mucha información de los panes sin levadura. O sea, citan la festividad, pero no nos dan muchos detalles. Vamos a tratar de mirar algunas cositas donde podemos encontrar. Entonces, capítulo 23, mire a la altura del versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Mes primero, ¿día qué? ¿Día qué? 14. Ese día se celebra ¿qué? La Pascua. A los 15 días de este mes, o sea, ¿cuándo? Al día siguiente, es inmediatamente después de la Pascua, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Cuánto demora la Pascua? ¿Cuánto dura la Pascua? Un día. ¿Sí? Y recuerda, el día de reposo es semanal, la Pascua es anual, es una fiesta anual. Fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces ahora entramos a una fiesta que dura ¿cuánto? 7 días. Estas son las chéveres, las fiestas de 7 días, ¿no? Hoy deberíamos tener más de esas. Dice que 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Al 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Vean, este es probablemente el texto que más en el que más descripciones tenemos de lo que es esta fiesta. Y se va a dar cuenta ahora. Entonces, a ver si pudimos entender un poquito lo que el texto nos menciona. Tenemos la fiesta de la Pascua que se hace el día 14 del mes primero entre las 2 tardes, y apenas termina la Pascua inmediatamente comienza la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde, la Pascua es día solemne, pero los panes sin levadura, el primero y el 7º, también son días solemnes. O sea, si eso es así, tenemos 2 días solemnes, por así decirlo, 2 días tipo Sabbat, entre la Pascua y el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura.
¿Qué se hace en la fiesta de los panes sin levadura? No se come pan con levadura, o podríamos decirlo en forma positiva, se come pan sin levadura, ¿cierto? O sea, esta es una fiesta para comer, gloria a Dios. Vea, el Señor. ¿Qué más se hace en la fiesta de los panes sin levadura? No se trabaja. Este tiene una mentalidad festiva todo aquí en esta noche. No se trabaja, dicen nada, ninguna cosa haréis. Eso es clave, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué, Jaime, ibas a decir algo? ¿Cómo no? Hay el primer día y el último, hay santa convocación. O sea, si bien es cierto la idea de una fiesta familiar donde en la casa comemos panes sin levadura, ¿cierto? Pero digamos, la descripción advierte que por lo menos el primer día y el último hay santa convocación. ¿Qué significaba eso? Todo el mundo debía venir, reunirse, la asamblea de los hijos, de la asamblea en el pueblo, en el lugar señalado por Dios, debía reunirse. ¿Qué otra cosa? Ajá, vea, durante todos esos 7 días debía haber ofrenda encendida. Ahora vamos a mirar un poquito eso de en qué consistía, ¿cierto? Ofrenda encendida y ningún trabajo de siervos haréis. A ver, mire por ejemplo, bueno, esta fiesta es la segunda en este grado de solemnidad. Pascua, panes sin levadura. El capítulo 34 de Éxodo 34, 18, nota: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. O sea, esta fiesta nace simultáneamente con la fiesta de la Pascua. Recuerda, ¿celebrábamos Pascua en Israel antes de la salida de Egipto? No. ¿Había fiesta de panes sin levadura antes de la salida de Egipto? No. Estas dos festividades comenzaron ese día. ¿Cuál día? El día en que Israel salió de Egipto. O sea, ambas fiestas están ligadas como remembranza, recordatorio de ese día especial, el día que Israel salió de Egipto. Día 15, inmediatamente después del día 14, casi siempre el 15 cae después del 14, ¿sí? Y dice el verso 6 que leíamos, ¿cierto? En el capítulo 23, el día 15 de este mes es fiesta solemne, los panes sin levadura, 7 días comerás panes sin levadura. Ahora, es muy interesante porque el término me llamó la atención, porque menciona aquí fiesta solemne de los panes sin levadura. Y el término es un término que enfatiza con la misma raíz del Sabbat, del día de reposo, pero hace un énfasis en la convocación, la solemnidad de la convocación. Entonces, ojo, finalizando la tarde, la expresión que usa el texto es entre las 2 tardes. Finalizando la tarde, el cordero que se asaba se comía, ¿sí? Se comía. Y comenzaba ahí el día 15 e inmediatamente, a ver, o mejor dicho, cada familia debía garantizar que no había levadura en la casa, que no debía haber levadura en la casa. Ahora, esto es como lo celebran después. Pero ¿qué pasó el día que la fiesta nació? Porque hoy en día la fiesta se celebra como cuando la gente, una familia judía se prepara para la Pascua. En los días anteriores revisan toda la casa que no haya levadura, sacan de la casa toda la levadura,
los chitos, los panes de la panadería, todas esas cosas todo lo que hay allí que tenga levadura, todo es sacado de la casa, ¿sí? Se están preparando. Y cuando llega la Pascua, inmediatamente termina la Pascua, el asunto es que haya, bueno, ellos tienen algo muy interesante en la festividad moderna. Estaba leyendo y me llamó mucho la atención. Cuando la señora de la casa está sacando la levadura, deja 10 trocitos de levadura ahí. Y parte de la dinámica de la familia, porque es una fiesta, es buscar esos residuos de levadura que quedan y los recogen, los ponen en un paño y luego los sacan los envuelven y cuando llega la Pascua los sacan de la casa y los botan. Es toda una dinámica especial que hacen, ¿cierto? Pero nota que cómo fue que comenzó esta festividad, este par de festividades que como que se conjugan, la una inmediatamente traslapa la otra, ¿sí? En el capítulo 12 de Éxodo, cuando leíamos sobre la Pascua, dice: aquella noche, versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. O sea, esa noche, el cordero que comieron lo acompañaron de panes sin levadura. Pero inmediatamente viene la orden de que los siguientes 7 días coman panes sin levadura. Ya vamos a mirar por qué. Pero antes de eso, es interesante que cuando uno va a la Biblia, las dos fiestas se citan de manera entrelazada, ¿sí? Nosotros hablamos aquí por asunto de que estamos enumerándolas una a una. Hablamos del día de reposo, la Pascua, panes sin levadura. Pero para ellos es una fiesta que la otra sigue, entonces como que ahí está todo unido, ¿cierto? Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, las dos fiestas se mencionaban en forma intercalada. Mire, por ejemplo, Mateo 26, 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pero un momentico, ¿cómo así? En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero, ¿sí ves? O sea, como que ya o sea, como son dos fiestas unidas, pues, entonces, o una de dos, lo podemos decir de dos formas. O el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se llama Pascua, o después de la Pascua seguimos con la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, nota, los discípulos están diciendo: es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde quieres que preparamos para comer la Pascua? Espere. La Pascua no era antes. No. Para ellos ya era un concepto como amalgamado, unido, fusionado. Pero no solamente se daba eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, aún en el Antiguo. Mira, por ejemplo, Números 33:3. Yo creo que todos estos textos se los tengo aquí para que no estén ahí, se me distraen buscando ahí. Por ejemplo, de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. Salieron a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. ¿Sí es? Entonces la fiesta se llama, pero es que la Pascua dura un día. ¿Cómo así que el segundo día de la Pascua? Pero otra vez, son dos fiestas que están tan unidas que o le llamamos la fiesta de los panes sin levadura, o le llamamos la fiesta de la Pascua, que dura 7 días. Salieron los hijos de Israel de mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Pero hay un detallito que es importante. Bueno, yo no sé si es importante, pero es curioso y vamos a tenerlo en cuenta. La Pascua se comía el día 14. El día 14. ¿A qué horas? ¿Cómo?
Sí, la Pascua. La noche. ¿Hasta cuándo, hasta qué horas dura la noche de un día? Para nosotros. Para ellos, a las 6 de la tarde. La noche dura hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde comienza el siguiente día. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que entre las 2 tardes y que la fiesta y que la Pascua se come en la noche del día 14, está hablando más o menos entre las 3 y las 6 de la tarde. ¿Sí? Entre las 3 y las 6 de la tarde. Tengan en mente esa hora, entre las 3 y las 6 de la tarde. Ojo con esa hora. ¿Sí? Ojo con esa hora. Porque otra vez, para nosotros un día termina a las 12 de la noche. Entonces uno dice, el día 15 comienza a la 1 de bueno, 12 y un minuto. No. El día 15 comenzaba a las 6 y un minuto. ¿Sí? Recuerde que así es que está desde Génesis, ¿cierto? Si usted mira con detenimiento Génesis 1:5, dice, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Para nosotros un día es la mañana y la tarde. No. Aquí se cuenta la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Entonces, ¿usted recuerda por qué estaban tan afanados los seguidores de Jesús de bajarlo de la cruz y llevarlo a sepultar? Porque después de las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo y ya no podían hacer nada. El cuerpo del Señor hubiera quedado en la cruz hasta el domingo. ¿Sí? Hasta el domingo, que era el sábado a las 6 de la tarde, ¿cierto? Porque el afán de ellos era ese. Y uno dice, pero venga, si Jesús lo crucificaron a las 3, murió más o menos sobre las 5 y pico de la tarde, ¿cuál era el afán? Todavía había tiempo. No, porque el día de reposo comenzaba a las 6 y un minuto. Entonces, este es un detalle para tener en cuenta. Cuando el texto menciona, otra cosa interesante, o sea, el pueblo de Israel debió salir de Egipto de noche. Bueno, empezando el día, ¿cierto? Pero para nosotros de noche. Ellos salieron empezando el día 15. Comieron la Pascua de pie, preparados para salir, ¿cierto? Entonces, ese es un pequeño detalle ahí como para tener en cuenta. Levítico lo dice, el texto que leímos en el versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y luego en Números 28:16 dice, pero en el mes primero a los 14 días del mes será Pascua para Jehová, y a los 15 días de este mes fiesta solemne, por 7 días comerás. O sea, sigue el uno después del otro. Ahora, esa misma noche comenzó el otro día. Sí, para que lo tengamos ahí en cuenta. Pero entonces, ¿en qué consistía? La pregunta es, ¿en qué consistía la fiesta de los panes sin levadura, cierto? Ahora, aquí es importante, aunque ya lo mencioné, pero lo voy a repetir otra vez para que lo pongamos en orden. Aquí es importante diferenciar lo que ocurrió la primera vez cuando la fiesta fue instituida y la manera como se celebra cada año cuando llega el mes primero, ¿cierto? O sea, cómo ocurrió la primera vez y cómo se celebra a futuro, ¿cierto? Ese día que marcó la Pascua, que los dinteles de la puerta fueron manchados con la sangre, la marca de la protección del Cordero. El texto dice que los israelitas prepararon la masa para acompañar la cena.
Lo que tradicionalmente se hacía es que la masa se preparaba, se leudaba, ¿sí? Se le ponía la levadura y se dejaba el tiempo necesario para que se fermentara. La idea de esto es, estaba leyendo un poquito, bueno, cuánto es el tiempo, y el tiempo varía de acuerdo a la temperatura, no sé qué, bueno, hay muchos factores que hacen, varían el tiempo, pero la idea es que la masa alcanzara el doble de su volumen, ¿sí? Esa es como la idea para saber, ya toda la masa se ha leudado, ¿no? Que la masa alcanzara el doble de su volumen. Escuchen, la primera vez que ocurrió, el pueblo prepara, la gente, las familias preparan la masa, ya tienen el cordero, lo han sacrificado, están, me imagino, asándolo, preparan la masa, y entonces Dios les dice, no le pongan levadura a la masa. Y no le pongan levadura, ¿por qué? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para sentarse a esperar todas las... era un proceso de entre hora y media y 2 horas. ¿Sí? No hay tiempo para eso. ¿Sí? Con la masa así como está, preparen panes y el resto lo envuelven. Lo envuelven en telas, ¿no? Se envolvía la masa, se llevaba así y no tuvieron tiempo de prepararla, de leudarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la salida era premiante. Porque el asunto es que coman de una porque nos vamos. No hay tiempo de esperar que la masa pase por todo ese proceso. No olvidemos que una vez el heridor le quitó la vida a los primogénitos de Egipto, Faraón dio la orden de que salieran y dice el texto que los egipcios apremiaban a los judíos a que se fueran. ¿Sí? Recuerda ahí el relato en Éxodo que los egipcios venían y decían, váyanse, váyanse, y les daban las joyas, las cosas, la ropa, todo, mire, llévense esto, pero váyanse, váyanse de aquí. Entonces no había tiempo y entonces la masa fue envuelta en la forma como estaba y ellos salieron inmediatamente. ¿Sí? Entonces, durante su salida y su peregrinación esos primeros días, ¿qué comieron? Comieron de esa masa sin levadura. Preparaban sus tortillas, sus panes de esa masa sin levadura y eso fue lo que comieron. Así ocurrió esta festividad por primera vez. Los 7 días siguientes comieron de la masa sin leudar, ¿no? Entonces, pero, bueno, así como lo leímos, pero en la celebración que se hace, ya el asunto es intencional, ¿no? Unos días antes de la Pascua, ¿qué debe hacer la familia? Sacar la levadura, sacar la levadura. O sea, cuando llegue el momento de la Pascua no debe haber levadura. Y el pan que va a acompañar la cena es pan sin levadura, ¿cierto? Es pan sin levadura. ¿Qué otro detalle de cómo se hacía la fiesta? Bueno, ya lo mencionamos. Recuerde, esto no hizo parte de la primera celebración, pero en lo que pasó a partir de ahí, hay una convocación comenzando la fiesta, una solemne convocación y otra 7 días después al finalizar la fiesta, sabatón, ¿no? El sabat. Y esta convocación especial, el término es sabatón, la idea es como enfático, ¿cierto? O sea, hay como 2 días de reposo seguidos. ¿Qué otro detalle menciona el texto? Lo que ustedes mencionaron, debía haber ofrenda encendida. Esto es bien interesante. Durante 7 días, cuando después hubo tabernáculo y posteriormente templo, esto se instituyó por ley. Pero durante 7 días, cada familia debía tener fuego encendido en su casa. No se debía apagar el fuego, ¿sí?
y entonces se presentaba ofrenda encendida al Señor, ¿sí? Se quemaba la ofrenda para el Señor y la fiesta concluía con el segundo sábado, el segundo día de reposo. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes notan, no hay muchos más detalles. Está la descripción y es así, no hay. Pero el desafío de estas festividades no es simplemente mirar y todo, es qué representan. No solamente en qué consisten, podemos mirar la descripción de cómo se dieron, pero qué representan para nosotros. Aquí es donde está la parte que tiene que ver con nosotros, que apunta a nosotros. Porque recuerda, esto que vemos en el Antiguo Testamento son verdades que están, realidades que están escondiendo verdades que se manifiestan después en el Nuevo Testamento. Dijimos que la Pascua representa la protección de Israel a través de la sangre, ¿cierto? La sangre era rociada y eso significaba que esa casa quedaba protegida, ¿no? La Pascua representa eso. Pero la fiesta de los panes representa en primera instancia la salida introspectiva, apresurada de Israel de Egipto. Este es la primera representación de esta festividad. Representa esa salida rápida, introspectiva, urgente del pueblo, ¿cierto? El capítulo 12, verso 17 de Éxodo dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Si usted observa, casi todos los textos que mencionan la fiesta de los panes sin levadura mencionan que esta fiesta es por razón de que ese día Dios, ¿qué? Sacó a su pueblo. Entonces, la representación primera de esta festividad es precisamente esa: la salida nocturna, rápida de... Pásame la siguiente. No pasa más. Ya no hay más. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenemos más? Vea, pero si hay más, yo las hice, ¿cómo no vas a tener más? Pero bueno, si allá dicen que no hay más, no hay más. Pero lo que dice la siguiente es precisamente eso que les acabo de mencionar. ¿Qué representa esta fiesta? La salida rápida, introspectiva, urgente de Egipto, ¿sí? Por ejemplo, cuando Números cita la fiesta, dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Salieron los hijos de Israel. Siempre está enfatizando esto: salieron los hijos de Israel. O sea, recuerde. ¿Cómo? ¿Ya? Vea que sí, dicen que no, pero toca amenazarlos pero entonces, ojo, por favor, cuando usted vea la mención de la fiesta de los panes sin levadura, recuerde que el texto nos está, o el texto está apuntando a que un día, por la gracia soberana de Dios, nosotros fuimos sacados de Egipto, arrancados de Egipto y puestos en el camino de la heredad. Este es el énfasis, repito, este es el énfasis aquí, esa salida apremiante. Incluso es el término que se usa allí, ¿no? Los egipcios apremiaban a los judíos a que salieran, a que se fueran de ahí. O sea, Dios nos saca de esta manera
del Egipto en el que estábamos. Sí. Sí, pero nota, ese elemento está más representado por la Pascua, porque la redención se da por razón de la sangre. Pero digamos, los panes sin levadura, lo que está, el énfasis aquí, por eso es que note que cuando ya terminemos, usted va a dar cuenta que la totalidad de las fiestas apuntan al Calvario, ¿sí? Cada elemento, cada detalle, cada énfasis de la obra de Dios en Cristo Jesús fue anticipada a través de las festividades en Israel. Por eso eran tan importantes las fiestas para Dios, porque las fiestas estaban preparando el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Por ejemplo, Éxodo 12, a la altura del verso 39, dice: cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni de prepararse comida. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? ¿Cómo se dio la primera vez? Que no tuvieron tiempo de prepararla. Entonces salieron y los días siguientes comieron de esa masa que no se preparó o no se leudó, ¿cierto? ¿Qué otro texto? En Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, dice: comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto. O sea, esta fiesta es un recordatorio permanente. Por favor, entendamos esto. Hay como una urgencia divina en que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida a veces. A veces como que no caemos en cuenta de lo que el Señor hizo cuando nos sacó del Egipto donde estábamos. Otra vez el capítulo 12 de Éxodo, a la altura del verso 30, dice: se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid al Señor como habéis dicho. O sea, Faraón da la orden y la idea es: hermano, váyanse, salgan de aquí. Más adelante en el verso 42 del mismo capítulo 12 dice: es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Otra vez, el carácter enfático de hacer memoria, de recordar de dónde fuimos sacados. Entonces nota, la primera relación directa de la festividad con nosotros es precisamente este punto, que fuimos sacados de Egipto, ¿cierto? Que de manera sobrenatural Dios nos arrancó de ahí. Egipto representaba esclavitud, opresión, paganismo, idolatría. Todo eso, de todo ese contexto también nosotros fuimos sacados. Eso ocurrió en la primera celebración. Pero ¿por qué se sigue celebrando después con panes sin levadura? Porque la levadura a lo largo de toda la escritura es tipo de ¿qué? La levadura es tipo de ¿qué? De pecado. La levadura es, otra vez, es tipo de, es que la levadura es pecado. Ahora no vaya a dejar usted de comer pan, aunque no debería comer tanto, ¿cierto? Pero, ¿cómo? No, pero a lo largo de toda la escritura encontramos la levadura como tipo de pecado. O sea,
algo que, si así lo pongas tú en una pequeña porción, va a terminar afectándolo todo, todo. Igual ocurre con el pecado. Cuando tú permites que alguna conducta, alguna acción, alguna cuestión pecaminosa comience a darse, y este es el segundo aspecto que quiero enfatizar, ¿no? Al sacar la levadura de la casa en el marco de la celebración, se estaba recordando con esta festividad que fuimos sacados de ese contexto pecaminoso, ¿sí? Que fuimos arrancados de ese contexto pecaminoso y que el punto de partida fue ¿qué? ¿Fue qué? La Pascua. Recuerda, los siguientes 7 días comieron pan sin levadura. ¿Cuándo realmente comienza la celebración de los panes sin levadura? ¿Cuándo realmente comienza? Con la Pascua. Pero recuerde que el cordero lo acompañan ¿con qué? Con panes sin levadura. O sea, realmente la fiesta comienza con la Pascua. Y ojo, nosotros fuimos arrancados de un mundo de pecado. Fuimos sacados del Egipto en el que estábamos, del hábitat en que convivíamos antes. Y solo es posible comenzar un camino sin pecado ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de la redención del Cordero, después de la intervención de Dios a través del Cordero, después de haber sido expuestos al sacrificio del Cordero. Entonces lo que quiero enfatizar aquí es esto: fuimos sacados, arrancados de un hábito pecaminoso y comenzamos un nuevo camino, una nueva ruta que parte ¿de dónde? De la Pascua. Usted y yo hoy caminamos una nueva vida, pero ¿dónde tuvo su origen esa nueva vida? Cuando fuimos alcanzados por la sangre preciosa del Cordero. Cuando fuimos alcanzados por la sangre preciosa del Cordero. Entonces, esta fue la obra soberana de Dios a través del Cordero Pascual, que es Cristo. Israel fue sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y a diferencia de Israel, nosotros no fuimos movidos de un escenario geográfico. Fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Escuche. Juan, en forma magistral, une en una sola declaración la realidad gloriosa de estas dos festividades. Cuando reconoce y presenta a Jesús, ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una festividad donde se saca la levadura tipo de pecado, porque se ha vivido la Pascua. Hemos tenido un encuentro con el Cordero y ahora podemos caminar sin pecado. Y Juan lo dice, repito, todo eso de resumen, y Juan lo dice en una frasecita: el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero Pascual que suprime la levadura, que quita la levadura. El simbolismo representado en la levadura y la soberanía del Cordero son unidos en este señalamiento de Juan: el Cordero de Dios que quita el pecado. Y aquí encontramos ahora sí hacia dónde apunta en forma directa esta festividad. Ya dijimos, tiene que ver con la salida, fuimos sacados. Ya dijimos, tiene que ver con sacar el pecado. El Cordero quita el pecado, ¿cierto? Pero la festividad apunta a la cruz.
apunta a la cruz. La tarde en que el Cordero Pascual fue sacrificado. Escuche esto, hermano. Esa tarde, cuando en la cima del Gólgota se levantaba la cruz en la que nuestro Señor fue puesto, en Jerusalén, por la entrada de la puerta de las ovejas, se sacrificaban en ese mismo momento decenas y decenas de corderos. A esa misma hora, a esa hora en la que el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado en el monte Calvario, ahí en Jerusalén muchos hogares se estaban preparando para celebrar la Pascua. Y al cerrar la tarde, cuando el cuerpo del Señor fue bajado de la cruz, ellos estaban terminando los últimos residuos del cordero y lo que no se comieron, quemándolo, para comenzar ahora a compartir el pan sin levadura. A esa misma hora, mientras el Cordero de Dios era entregado, muchos iniciaban la ceremonia de los panes sin levadura, tal como lo describimos aquí. Armaban la luz para ofrecer la ofrenda encendida. El padre de familia comenzaba a pasar el pan, ¿cierto? Y comenzar a hacer todos los rituales propios de esta celebración. Es muy interesante porque, bueno, ustedes conocen la historia. Los sentenciados a muerte de cruz a veces duraban más de un día en la cruz. Una persona era colgada en la cruz y parte del suplicio que vivían era dejarlos ahí, ¿sí? Incluso cuando ya querían acelerar su muerte, les quebraban las extremidades, las piernas, los brazos, para acelerar la muerte, generar hemorragias internas y acelerar la muerte. Con Jesús no hubo necesidad de esto. ¿Recuerdan cuando el soldado quiere quebrar sus piernas, se da cuenta, le parece que está muerto, mete la lanza en su costado y corrobora que efectivamente está muerto? Y no pasó al siguiente día. Recuerde, la Pascua se debería consumir el día 14. ¿Recuerdan toda la instrucción de Éxodo y Levítico? O sea, todo el cordero debía consumirse el día 14. Y terminada la tarde, comenzando el día 15, ya el pueblo entraba a participar de otra celebración. Por favor, es que no estoy seguro si lo escribí de la manera más entendible, pero quiero que usted capture lo que hay aquí, ¿cierto? La congregación de Israel debía abstenerse por 7 días de comer pan con levadura, quitar cualquier cosa leudada. 7 días. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Este número representa o simboliza precisamente eso, lo completado, lo perfecto, ¿no? Entonces, escuche, simboliza lo visible y espiritual y lo eterno, lo completado, lo perfecto. Cuando la palabra establece un rito, una fiesta que debía durar 7 días, significa que en su esencia y contenido esto trasciende el tiempo, incluso las generaciones.
y esconde una verdad que es completa, que es terminada en el propósito eterno. Esa idea de comer panes sin levadura por 7 días, lo que estaba diciendo es que el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, quita el pecado, perfecciona la obra de Dios. Este carácter enfático de los 7 días es que la levadura era sacada por completo. Durante 7 días no debían comer levadura, ni siquiera debía haber levadura en la casa. ¿Dónde está la correlación directa con la verdad manifestada en Cristo? Escuche, el pecado fue quitado por la sangre preciosa del Cordero. Pero aquí viene lo espectacular. ¿Cuál es el pan que comemos ahora? Esa era la segunda pregunta. La primera, ¿cuál es el pan que debían comer en esa celebración? El pan sin levadura. ¿Cuál es el único pan sin pecado? Cristo. ¿Cuál es el pan que nosotros comemos? Cristo. O sea, escuche, después de participar de la Pascua, después de ser alcanzados por la sangre del Cordero, hay una verdad perfeccionada, completa en Cristo Jesús, que es que el pecado fue quitado. Pero, ojo, ¿cómo me establezco en esa verdad? Porque recuerde esto que hemos aprendido. El asunto aquí es que todo ya está perfeccionado y completo en Cristo. Mi desafío no es cómo lo completo, mi desafío es cómo me establezco en lo que Él ya hizo. ¿Sí ves? Entonces, el pecado ya fue quitado. Pero ¿por qué yo sigo viviendo oprimido por el pecado y todo? ¿Qué debía hacer cada judío durante esos 7 días? No, dígamelo en forma positiva. ¿Qué debía hacer? No les pregunté qué no debía hacer. ¿Qué debía hacer? Comer pan sin levadura. Escúchame, ¿cómo es la única forma de que esta verdad gloriosa, completa, perfeccionada en Cristo, transforme nuestra realidad ahora? Ya yo he sido alcanzado por la sangre del Cordero, ya he sido insertado en la Pascua de Jehová. Ahora, ¿cómo camino en la verdad gloriosa que representan los panes sin levadura? ¿Qué debo hacer? Comer Cristo. La dieta que ahora tenemos, la dieta de la que ahora participamos, es Cristo. Es Cristo, el pan de vida. Sí, ya. Sí, escúchame. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. Porque hay un elemento que puede generar confusión. En la festividad, ellos sacaban toda la levadura para poder participar de la Pascua. No debe haber levadura en la casa para poder participar de la Pascua. Y lo que ocurre con nosotros, escúchame, no necesitamos sacar la levadura para tener un encuentro con el Cordero. No ocurrió así la primera vez. Cuando tú eres alcanzado por la sangre del Cordero, es Él quien quita la levadura. Es el Cordero de Dios el que ¿qué? El que quita el pecado. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Comer el pan de vida, el pan sin levadura, que es ¿quién? Cristo. O sea, yo no necesito despojarme del pecado para ir a Cristo. Es más, no es que no necesito, es que no puedo. Es que no puedo. ¿Sí? Entonces,
porque la celebración que dice, hay que sacar la levadura para participar de la Pascua. Sí, en la celebración. Pero la verdad gloriosa que manifiesta, escúchame, tú eres alcanzado por la sangre del Cordero que quita el pecado. Y ahora comemos el pan sin pecado, sin levadura, que es Cristo. Es la dieta en la que hemos sido insertados, en el pan que descendió del cielo. Y mira, aquí hay una, yo no sé si podemos poner la frase para, escucha, ahí para resumir todo el sentido de esta celebración. Esta festividad nos recuerda que ahora nuestra vida es una ofrenda encendida. ¿Qué se hacía durante esos 7 días? Se ofrecía ofrenda encendida. Nuestra vida es una ofrenda encendida, permanente, una constante gratitud con el Dios que nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos ha dado la seguridad bajo la cobertura de su sangre. El que come de este pan no volverá a tener hambre. No volverá a tener hambre. Este es el sentido de esta celebración. Así que, ¿por qué se debería celebrar en forma perpetua? Y ojo, porque es que a veces nosotros tenemos una idea errónea. Si bien es cierto, hoy no celebramos la fiesta en de esta misma forma, sacando la levadura de nuestras casas y preparándonos hierbas amargas y esto y lo otro. Si bien es cierto, no hacemos eso, seguimos insertados en el espíritu de la celebración. ¿Sí? Recordando todo el tiempo de dónde nos sacó el Señor, celebrando que hemos sido alcanzados, sellados por su sangre preciosa, que somos una ofrenda encendida al Señor todo el tiempo, y que nuestra dieta es el pan de vida, Cristo Jesús. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Dios. Gracias por el gozo, la bendición que es recordar ese día precioso. El pueblo de Israel recuerda el día 14 del primer mes en Egipto, preparados para salir. Pero nosotros tenemos un referente mucho más glorioso. Aquel viernes, cerrando la tarde, el Cordero de Dios fue inmolado por nuestra redención. Fue sepultado, puesto en tierra como la semilla que muere para que ahora resucite y dé fruto. Y nosotros, a través de ese sacrificio precioso, fuimos sellados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y queremos vivir, Señor, como una ofrenda para ti todo el tiempo. Queremos vivir, Señor, en una dieta constante del pan de vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos
Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra memoria todo el tiempo conectada con esta verdad gloriosa y nuestras vidas manifestando todo el tiempo nuestra gratitud. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.